Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, una secretaria de la Función Pública que durante tantos meses pues no hizo nada. Pone como tema central de la agenda atacar un problema que es el del conflicto de intereses. ¿Qué margen de maniobra tiene el secretario de la Función Pública pues frente al gobierno, ¿no? Todo este amplio margen que te acabo de describir. Eso me queda claro, Virgilio, pero una cosa es investigar algún servidor público y otra cosa es al presidente de la República. Cuando tú llegas y dices, bueno, se va a investigar si hubo conflicto de intereses o no, en el caso de la casa de la esposa del presidente, la casa del presidente y la casa del secretario de Hacienda. ¿Cuánta autonomía hay? ¿Cuánta independencia hay? ¿Y qué puedes hacer con eso en realidad? ¿Qué va a decir? ¿O qué va a hacer? ¿O qué? Lo que se hace es investigar. Pero sí aceptas que está complicado. Con esta encomienda de investígame a mí, a mi esposa y a mi secretario de Hacienda. Nomás para empezar. Nada más que déjeme preguntar, mami. Don't say. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual, ¿no? Claro. ¿Is it the time to say goodbye? No, ya estamos. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo te decía que me dieras un beso y no quería. Sí, porque Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. ¿Qué tal, Do you laugh with yourself? Do I? Are you shy, Sofía? I'm shy, I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida, ¿qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón. ¿Tiene algo? Esas son viejas, caramba. Así es. Virgilio Andrade es el nuevo secretario de la Función Pública y me da mucho gusto recibirte aquí. Muchas gracias. Al Gracias, contrario, Adela, Virgilio. siempre muchas gracias. Gracias. ¿Y qué tal? Complicado, ¿no? Es algo que se venía, una secretaria de la Función Pública que durante tantos meses pues no hizo nada, estaba ya como para cerrarse, con un encargado, llegas tú y con una encomienda muy clara, ¿no, Virgilio? Efectivamente, hay tareas muy claras para realizar en virtud de que en la opinión pública, la sociedad, el ámbito internacional pone como tema central de la agenda frenar espacios a la corrupción y particularmente atacar un problema que hoy ya tiene connotación más diferente, más compleja, que es el del conflicto de intereses. Es el conjunto de medidas que tomará en primer término la Secretaría de la Función Pública, mencionando que no obstante que había un encargado de despacho, esta Secretaría ve el quehacer diario del gobierno para que vaya actuando correctamente y desahogando los asuntos, particularmente los que se refieren a uso de recursos o los que se refieren a la vinculación del gobierno con el sector privado en obra, en adquisiciones, en arrendamientos y otro tipo de servicios. Es decir, que venía medio funcionando, digamos, ¿o qué? Sí, venía funcionando porque debo decirte que es una secretaría que tiene presencia en los casi 300 órganos que integran el gobierno federal. Es la única secretaría que tiene tal dimensión de presencia y está sujeta a una serie de reglas que establecen cómo tienen que comportarse los funcionarios, qué tienen que hacer, si se tienen que reunir en comités, qué tipo de decisiones tienen que tomar. Se tiene expedientes de todas las decisiones que se toman. Entonces la Secretaría sí estaba funcionando. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy tenemos una agenda central, prioritaria del gobierno y que tiene que ver con atender asuntos de malas prácticas y que a nivel global están teniendo resonancia en todos los gobiernos, en este caso el conflicto de interés. A ver, ¿cómo estableces el conflicto de interés? ¿Y qué tan claras son las reglas en este momento en nuestro país para saber si hay un conflicto de interés o no? Siempre es debatible porque Exacto, te lo pongo de la siguiente forma. A ver. Un funcionario público tiene vida cotidiana y va haciendo vínculos con quienes se dedican a negocios o actividades, o van participando los funcionarios públicos en otro tipo de temas, negocios, empresas
o ni siquiera eso. Pueden ser organizaciones filantrópicas incluso. Hoy, ¿cómo se trata el tema del conflicto de interés? Hoy el funcionario público dice, tengo un conflicto de interés, me excuso de participar. Me excuso de participar en una licitación, me excuso de tomar una decisión y puede ser responsable si no se excusó y lo denuncian. Pero ahora de lo que se trata no es nada más de ver el momento, es necesario también ir viendo desde el pasado. Desde el pasado. ¿Qué Y lo que se pueda han tenido? venir, ¿no? Por supuesto. Para evitarlo, para prevenirlo, pues. Exactamente. Entonces, las medidas que el presidente ha tomado y que ha dicho que se harán por parte de la Secretaría de la Función Pública Los 8 tienen puntos, ¿no? ese objetivo. Sí, casi todos tienen ese objetivo particular, detectar con mayor precisión los conflictos de interés, es decir, la relación de los funcionarios y de algunos de sus familiares hacia atrás. Y es el punto clave, relevante, diferente que se va a atender. Y que estén muy claras, supongo que sea un reglamento ahora sí muy, muy claro, ¿no? Porque ahora pues hay muchas salidas. Va a venir una reflexión importante. ¿Con qué instrumento se va a atacar esto? Y hay dos posibilidades. En este momento, con las medidas del presidente. Que son estos 8 puntos, ¿no? Ampliar la declaración patrimonial para que también se realice la declaración de posible conflicto de interés, número 1. Número 2, que esta presunción de conflictos de interés sea juzgada, interpretada en comités internos, comités de ética. Obviamente estos comités, toda su deliberación puede ser impugnable a su vez ante el Poder Judicial. Entonces ya tenemos un avance. Como tercer punto, la categorización puntual de todos los servidores públicos en relación con las contrataciones. ¿Qué grado de relación tienen los servidores? ¿Qué grado de acción? ¿Qué margen de maniobra? Cuando se hacen contratos con privados o cuando se asignan obras. Son 3 medidas muy relevantes, entre otras, que ya tienen más que ver con transparencia. Por ejemplo, poner un conjunto de reglas de integridad vinculadas con cuestiones de ética. ¿Qué quiere decir? Protocolos de comportamiento, relaciones. Hoy no se tiene eso. Que puede ser legal algo, pero no es ético, ¿no? Puede ocurrir. Es que también estamos, el mundo del gobierno siempre se mueve, bueno, incluso los humanos, alrededor de cuestiones de legalidad y también cuestiones de ética. Digo, son debates permanentes, pero la tarea de un gobierno es hacer coincidir lo ético y con lo legal. legal. Exacto. Es decir, hoy estamos aterrizar, frente a situaciones y eventos que pueden ser legales, pero que no son éticos quizá, o que no se ven bien. Yo lo diría de otra manera. Yo diría todas aquellas cuestiones que pongan en entredicho la confianza y que generen una exigencia de mayor transparencia, son cuestiones, pongámoslo, de ética, que tienen que pasar a la legalidad. Así se construyen las leyes. Y es la pretensión del actual gobierno. Y es el objetivo de todas las medidas. Todas tienen la misma orientación. Poder ir teniendo primero lo que está a la mano, que es la Secretaría de la Función Pública, poner reglas. Que ya está. Y esto, ahí está. Claro, es importante. Eso ahí está. Está, y es una estructura grande, y es una estructura con procesos, con conjuntos de leyes. Ahora vamos a ampliar las reglas. Si derivado de la práctica, del debate público, es insuficiente, seguramente esto escalará a la parte del Poder Legislativo y del Congreso y seguirá siendo no solamente debatido, sino ya reformado en términos mucho más fuertes para que vayamos teniendo reglas más acordes a lo que son las exigencias públicas. A ver, entonces tú llegas y me dices un poco cuál es la función de la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué es de su competencia y qué no, Virgilio? Porque yo creo que eso todavía no queda del todo claro. La Secretaría de la Función Pública es la encargada
del control permanente y fiscalización de los actos del gobierno y de los servidores públicos. Pero todos los servidores públicos federales. Exactamente. Sí, federales, es importante decirlo, Okay. aunque se revisa también cierto ejercicio de programas federales en las entidades federativas, Okay. con ciertas reglas y demás, pero es genérico. Digamos, los servidores públicos federales. Y entre las actividades que se analizan están las que conlleva vínculo con el sector privado. Cuando el sector privado concursa para una obra, quieren empresas hacer una carretera, muy bien. Entonces el sector público abre los concursos, las convocatorias y asigna un ganador. La Secretaría de la Función Pública verifica que esto se haya hecho correctamente, es decir, conforme a reglas que hay para eso. Bueno, están leyes aprobadas por el Congreso. Okay. Esa es la labor de la Secretaría. Eso sí investiga. Y es muy importante. Una vez que lo investiga y que tiene una evaluación, digamos. Exacto. ¿Qué pasa? Si existen irregularidades, hay faltas, hay violaciones, y la Secretaría de la Función Pública procede a sancionar a los servidores públicos y a emitir, si ¿Qué es el caso, sanciones? recomendaciones. Okay. Van desde la amonestación, pasando por multa o la inhabilitación en del todo cargo. caso. Así es. Ya. Ahora, hablando del margen de maniobra, ¿qué margen de maniobra tiene el secretario de la Función Pública pues frente al gobierno, ¿no? Ahora con esta encomienda que tienes tú, ¿no? Todo este amplio margen que te acabo de describir, porque es una obligación de ley del secretario de la Función Pública y de quienes integran la Secretaría hacer eso. Pero es una dependencia del gobierno finalmente. Sí, pero y vas a revisar al gobierno. Pero somos responsables frente a la ley, y al ser responsables frente a la ley, pues estamos sujetos también de responsabilidad y de denuncia frente al Congreso, frente al Poder Judicial. Entonces, estamos dentro de un equilibrio en donde también somos responsables, y soy responsable con independencia de quién me nombró. Entiendo ese debate muy bien, pero sí pues es lo entiendes importante muy bien decir, porque has venido trabajando en esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Con independencia como un proyecto. de eso, Sí. lo que quiero decir es que lo que entiendo es que la sociedad pregunte y diga, ¿cómo es posible que al secretario lo nombró el presidente y vaya a investigar si es el mismo gobierno? Ahora, sí, pero el punto una cosa es que es estamos investigar. sujetos a las leyes. Eso me queda claro, Virgilio, pero una cosa es investigar algún servidor público y otra cosa es al presidente de la República, ¿o no? No, también el presidente de la República. En teoría no, pero Lo que pasa es que si se van encontrando elementos de cualquier servidor público, se arman los expedientes correspondientes. Entendemos la esfera en la que está el presidente. Y el presidente va delegando funciones. Entonces, los responsables directos son los funcionarios públicos a quienes se les delegaron las funciones. no necesariamente el presidente de la República, en este caso. Así es. Ahora, cuando tú llegas y dices, bueno, se va a investigar si hubo conflicto de intereses o no, en el caso de la casa de la esposa del presidente, la casa del presidente y la casa del secretario de Hacienda. ¿Cuánta autonomía hay, cuánta independencia hay y qué puedes hacer con eso en realidad, Virgilio? Yo creo que ese es el debate que se está dando ahora en la opinión pública. En la opinión publicada es otro, pero en la opinión pública, pues dicen, pues ¿qué va a decir? ¿O qué va a hacer? ¿O qué? Lo que se hace es investigar cómo se llevaron a cabo los contratos con esos particulares a quienes se les imputa haber sido favorecidos por la relación con los servidores públicos. Uh-huh. Se revisa si los concursos estuvieron apegados a la ley o no. Y a partir de ahí se determina si hubo, por lo tanto, presunto conflicto de interés. Porque no está prohibido que alguien que tenga relaciones con funcionarios públicos o con quienes en un futuro serían funcionarios liciten públicos para una obra. Exacto. O concursen para una. Eso no está prohibido. Eso no está prohibido. Ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, ¿no?
Y es cierto que sí hay lugares en donde se establecen a lo mejor reglas un poco más rigurosas respecto de la temporalidad de la relación o cuestiones de esa naturaleza. Y Dame que un son, ejemplo. y que son las cuestiones que se van a empezar a armar en términos concluyentes una vez que se vayan cumpliendo los mandatos del presidente de la República. Ya. Te doy ejemplo, ha evolucionado en Gran Bretaña, en algunas partes de los Estados Unidos. ¿Cómo es Tiene ahí? que ver, son situaciones siempre que tienen que ver con el ámbito de temporalidad de la relación o el tipo de familiares o el tipo de actividades que se hubieran realizado. Ok. En eso se va a trabajar ahora aquí. Sí, en el punto de determinar y en partida establecer es determinar si quienes tuvieron la relación previa con quienes en el futuro fueron funcionarios, se vieron favorecidos o no, y ese favorecimiento se detecta en la forma como se haya llevado el concurso o la adjudicación. Ahora, durante tu nombramiento y tu toma de posesión, el presidente dijo pues que se me investigue, ¿no? Y que se investiguen estos 3 hechos. Pero también dijo, yo ni doy contratos, ni doy licitaciones, ni doy nada. Entonces, un poco ya está ahí la conclusión. Es que es importante mencionar que, fíjate, es al revés, es tan riguroso el régimen que nada de esas cuestiones dependen en principio de él. Pero es importante entrar a ver si efectivamente los contratos Pero se entonces, llevaron ¿para qué a cabo. perdemos el tiempo o para qué pierdes el tiempo? Si Porque nada depende de él y nada hace él, entonces pues no hay conflicto de interés. Dependiendo de qué tipo de situaciones se vayan encontrando en el proceso de los concursos o de la adjudicación. Por eso es valioso hacer la investigación. Y es importante. O sea, no es ocioso, pues. No es ocioso, primero, porque se va a hacer una relación de hechos, se va a describir lo que sucedió y un valor agregado. Lo que tengamos de resolución va a ser sujeto, bueno, primero al escrutinio público, que afortunadamente es abierto y es importante. Segundo, como es un pronunciamiento de la Secretaría de la Función Pública, también está sujeto a impugnaciones, revisiones en otros poderes. Okay. Y finalmente, se someterá a un panel de expertos que analizará no solamente la calidad de la investigación, sino también en las conclusiones, si los supuestos o las reglas que hay para concursar son las adecuadas para este país, para el tipo de construcción de gobierno, eso en sí mismo ya es muy etcétera. positivo. A mi juicio, claro que lo es. ¿Quiénes van a formar parte de este comité de expertos, digamos, que deben de cumplir con un perfil, ¿no? Sí, sin adelantar nombres, porque además muchas personas tienen la idoneidad para hacerlo, pero debe ser un número razonable de personas. Estaremos ¿Cuántos? invitando a gremios, eso todavía está por reflexionarse, 5, 7. Okay. No adelantemos números. ¿Tú los ¿no? eliges? Sí, Ok. sí. ¿Cuál va a ser tu criterio? Bueno, hay distintas. En principio, tengo algunas ideas preliminares. De ¿Las entrada, quieres compartir? Sí, claro que las A ver. comparto. De entrada, ¿qué tipo de especialización hay? O sea, ¿qué tipo de especialidad se necesita para poder juzgar eso? ¿Qué tipo de fama pública y condiciones dentro de la opinión tienen ciertos expertos? También hay que ver la procedencia, sector privado, sector académico y obviamente probablemente personas que sean reconocidas por su capacidad técnica en el área contable, de auditoría, etcétera. Que esto es fundamental. Experiencia, idoneidad y pluralidad de actividades. Es muy importante. A propósito de la fama pública, tú gozas de muy buen prestigio, ¿no? Y seguramente has estado leyendo y si no has tenido tiempo ya te estarán pasando un resumen de lo que se ha escrito de ti en los últimos días y en las últimas horas. Y se te reconoce como un hombre de mucho prestigio, un académico, has trabajado también en el Instituto Federal Electoral, en fin, pero también se habla de tu cercanía
con el PRI, de tu cercanía con el presidente Peña y con su equipo, principalmente con el secretario de Hacienda. Todo eso es cierto. Claro que es cierto, pero es importante decir que dentro de toda esta trayectoria que has descrito, siempre he tratado de cumplir con lo que dicen los marcos legales, con lo que dice la ley, con estar muy consciente de la labor que se tiene, porque quienes estamos en el sector público estamos sujetos al escrutinio de todos en el ejercicio de nuestra función. Sobre todo ahora. Y eso es muy importante porque como funcionario vas ponderando las opiniones, sí se escuchan y genera equilibrios y dobles reflexiones respecto de las decisiones a tomar. Y la otra cuestión, sí me gusta ser altamente dialogante y exponer mis puntos de vista y estar sujeto también a los de los demás. Ok, pero con quienes dije que eras cercano, ¿cómo va a ser tu relación a partir de ahora, con este nuevo desempeño que tendrás, lo que ya tienes? El asunto es que mi desempeño tiene que ver con la aplicación de la legalidad y con el apego a reglas, y son muy claras. Cualquier desviación de esa naturaleza por asuntos de carácter personal puede estar sujeto a observaciones también de carácter legal. Que los tienes, ¿no? Si eres muy cercano sobre todo al secretario de Hacienda, lo que han la verdad es que he tenido, y desde hace mucho tiempo. Creo que estudiaron juntos, ¿no? Relación, he tenido vínculos, por supuesto que sí. Sí los he tenido. Por eso, a ver, vamos a suponer. Sí. Que tú sí notas que hay un conflicto de interés. Sí. ¿No? Vamos a hablar del secretario de Hacienda, Bien. Luis Videgaray. Bien. ¿Qué le dices? No, secretario, ¿sí hay un conflicto de interés o cómo? Sí está reflejado los hechos son los que van dando las conclusiones. Entonces, ese es el objetivo y eso es lo que mandató el presidente. Suponiendo que encuentras que pudiera haber algo así y que pasa por el comité y etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Después de haber pasado por todo eso, dependerá de las conclusiones. Depende de lo que se haya dicho. Desde abrirse procedimientos, nuevas investigaciones, pero en todo caso lo que seguramente va a haber es una reflexión respecto de qué tipo de reformas se van a necesitar para que eso es lo dar verdadero, mayor confianza. Bueno, eso me parece que es muy importante. En el fondo es el camino necesario para poder tener elementos suficientes y hacer las reformas que se requieren en este régimen y darle la prioridad que se requiere a la atención de este tema con toda integralidad. ¿Qué quiero decir integralidad? Pues desde arriba, desde el nivel casi constitucional hasta las normas que la Secretaría de la Función Pública emite. Y toco un punto en términos de las relaciones personales. A ver. El asunto, mi participación en el IFE puede demostrar que las relaciones personales están de lado. Ya. Existen 7 años de resoluciones y se puede ver qué tipo de comportamiento tuve. Todo está sujeto a juicio, pero preliminarmente yo pudiera adelantar que las relaciones personales no tuvieron que ver en los juicios finales que me tocó emitir a lo largo de 7 años. Y que aseguras así pasará ahora. Claro, sin duda. ningún problema. Ahora, una fiscalía anticorrupción, ¿anularía la necesidad de esta Secretaría de la Función Pública? La Secretaría tiene una tarea muy importante. No un poco se dejó sin titular, etcétera, pensando en que pues iba a haber un fiscal anticorrupción, una nueva ley anticorrupción, la ley de transparencia, etcétera, ¿no anularía la necesidad de la Secretaría de la Función Pública? Había una idea original. La idea original fue concentrar las labores de la Secretaría de la Función Pública en la Secretaría de Hacienda y que paralelamente naciera la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es la diferencia respecto de hoy? Que la prioridad del tema genera la reflexión y la conclusión de que es mejor dejar a la Secretaría de la Función Pública actuar y de todas maneras, en lo que se está discutiendo el Congreso, el potencial nacimiento de alguna instancia anticorrupción. Además, ya tenemos fiscalía
la Fiscalía Anticorrupción, que fue aprobada en la reforma política de 2013 y que ya tiene que ver con tratamiento de carácter penal del uso indebido de recursos o de las funciones. Entonces, en todo caso, se complementarían, digamos. Sí, porque la labor de la Secretaría de la Función Pública es una labor de control y evaluación cotidiana, diaria, y estos órganos son los que juzgan ya para la aplicación de las sanciones. Ya. Esa es la diferencia. Y hoy, aquí la Secretaría de la Función Pública aplica también las sanciones y luego, si no hay acuerdo en relación con eso, se va al Poder Judicial. Es la diferencia. Ya. Ahora, vas a llegar a investigar 3 casos que en la opinión pública están ya juzgados y condenados, ¿no? Yo creo que uno de los grandes cánceres de esta sociedad es sin duda la corrupción y por otro lado la impunidad. Entonces hay mucha sed y mucha hambre para que esto no ocurra y se sancione. ¿Cómo manejar eso, Virgilio? Porque pues tú tienes que ser autónomo, sí del gobierno, como dices, y también autónomo de la opinión pública. Claro. Independiente de la opinión pública. Sí, Adela, y lo veo en la siguiente dinámica. A ver. Estamos en una sociedad... O sea, pero sí aceptas que está complicado. Claro que sí, sí acepto que está complicado, pero eso no significa que no vaya a ser útil lo que vamos a realizar desde la Secretaría. A ver. Es muy importante eso. Hoy estamos en sociedad abierta y la sociedad abierta tiende a opinar rápido, hace un juicio con base en el sentido común o en las sensaciones o en las apariencias. Percepciones. Sí. Bueno, eso es parte de la sociedad global. Y en historias pasadas, ¿no? También. Claro, bueno, es que un juicio... Y ahí salen las percepciones. Los juicios siempre se hacen con base en lo vivido. Okay. ¿No? Entonces, en ese sentido, forma parte de una situación dada y frente a esa situación es necesario escuchar y las instituciones tienen que actuar conforme a las reglas y tratar siempre de tomar aquellos elementos que permitan el mejor funcionamiento y las mejores condiciones de confianza, en el entendido de que la opinión pública siempre tendrá algo importante que decir. Y como digo, la opinión pública no solo son los medios. Cualquier persona gente, sí. que esté opinando hoy a través de la sociedad abierta se puede percibir. Entonces eso forma parte de un fenómeno permanente. Y en que ese te obliga sentido, a ser mucho más riguroso. Sobre todo mucho más transparente. Y más transparente. Y sí, más riguroso. La transparencia, también. digamos. Es cierto, ¿no? también. Las dos cuestiones. Transparente para explicar qué se va haciendo o qué se hizo. Y riguroso, haciéndolo con mucho detalle. ¿Y tú lo ves esto como, esta iniciativa del presidente también, como una necesidad política, digamos, del momento actual de su gobierno? ¿Responde a ello? Ha pasado a formar parte de una prioridad porque hay una intensa demanda ciudadana y demanda pública de que se vayan tomando acciones para irle cerrando los espacios a la corrupción, conflictos de interés y otros comportamientos indebidos. Ahora, como que la corrupción sí de pronto, pues como que la tenemos muy clara. El conflicto de interés, yo por eso te decía, de pronto es muy ambiguo. Claro, ¿no? lo es. De hecho, en las mejores prácticas y definiciones que hay a nivel global, se habla de que en la percepción siempre hay 3 situaciones de conflictos de interés o 3 tipos que son un poco ya lo que habías mencionado, ¿no? El legal, el potencial y el aparente, como le llaman. Y estos forman parte de opinión y cuando forman de opinión la pregunta y el dilema es todo lo que ha sido opinable y como dices, juzgado, es realmente una situación que deba pasar a ley para efectos de eficacia, de transparencia y también de vida de los funcionarios públicos. Ese es el debate que tiene que ser construido y resuelto paulatinamente con una combinación de factores.
las medidas del presidente, las investigaciones, el acompañamiento de los organismos internacionales y las reflexiones de la opinión pública y del Congreso. Ya. O sea, esto va a sentar bases y va a servir como precedente y como antecedente. Es ¿sí? un objetivo central. Ok. Así es. Y pues son ejemplos pero diferentes importantes, bases. ¿no? Digo, diferentes bases. Estamos en otra plataforma de reflexión, distinta a la que tuvimos en el 82, por ejemplo. Tú te acuerdas muy bien de cuando se hablaba de renovación moral y que se creó la Secretaría. Eran unas bases. Las bases con el presidente Zedillo, las bases con la transición. Me refiero a las distintas plataformas y supuestos que fueron dando lugar a nuevos debates, porque esto no cierra nunca. Y no cierra nunca porque el sector público maneja recursos, a veces mal, a veces hay inconformidades, se da un conjunto de combinaciones que hacen que este tema afortunadamente nunca tenga fin para que siempre sea atendido. por eso, entre más claro sea un manual, digamos, Claro. eso es como un manual, ¿no? Y sin ahorcar... Casi esto sí se puede, esto sí, esto no. Exactamente, y sin ahorcar la labor del gobierno, porque ese es otro punto que el gobierno mismo tiene que cuidar. A ver, explícanos eso. Muchas veces existen regulaciones que van generando inhibiciones de los servidores públicos para ejecutar programas, obras o para asignar recursos, y esos retrasos también generan ineficiencias. Por eso estamos hablando de trabajar dentro de la Secretaría de la Función Pública para ir generando un gobierno eficaz. Ya. Yo te preguntaba mucho cómo pasa en otros países. A ver, en otros países pues ha habido presidentes que antes de ser servidores públicos eran empresarios. Así ¿no? es. O alcaldes o gobernadores que eran empresarios y empresarios muy importantes. Y en esos casos extremos se dieron debates públicos muy intensos. ¿Y qué ha pasado, muy por ejemplo? extremos. Todo resulta en evolución de supuestos vinculados con conflictos de interés, en evolución de las instituciones para construir una combinación entre instituciones autónomas o cierto tipo de contralores, o endurecer los castigos y las faltas. Siempre es un entramado de decisiones de acuerdo a las circunstancias específicas de cada país. Claro, porque si tú te vas a traer a un presidente, un CEO de una compañía que le va muy bien, y entonces pues tiene que dejar de hacer lo que esté haciendo, supongo, para poder ser un servidor público. De entrada, y la segunda cuestión es A ver. si esas empresas... claro, estás poniendo tú un caso extremo que no es el caso nacional. No es, no, por supuesto que no es, pero como ejemplos de modelos en otros países que ha ocurrido. ¿no? Te digo, en la Gran Bretaña, en los Estados Unidos... En Estados Unidos. Pues. Se amplían, digamos, las situaciones de conflictos de interés establecidas en las normas y en las leyes. Mucho más grande, mucho se más va amplio, haciendo, más abierto. se va haciendo más amplio, claro. Si tú lo haces amplio de una manera desproporcionada, pues sí puedes llegar también a ahorcar la vida privada de los servidores públicos. No estamos hablando aquí de eso, ni mucho menos, pero vamos, estoy especulando de manera teórica el tipo de equilibrios que tienen que ser guardados en las construcciones legales. Yo sé que no estamos para especulaciones en un tema como este que ha dañado tanto, ¿no? Sí. La imagen del gobierno en los últimos meses, pero pues no, si tú lo ves a simple vista, ¿qué impresión te da? Hablando de impresiones y de percepciones. Bueno, la opinión pública se formuló un juicio, ese ya lo conocemos, pero ahora la parte importante es, desde el punto de vista institucional, entrar a los concursos, entrar a las licitaciones. ¿Lo subo, no lo subo? ¿Cómo se Porque en esos es en donde se refleja si hubo favorecimiento o no. ¿Por qué? Porque tendrían que ser manipulados para efectos de poder favorecer de manera ilegal a estas empresas o a estos particulares. Ahora, si la Secretaría de la Función Pública estaba funcionando, tuvieron que haberlo notado, ¿no? De haberlo habido. Desde luego que debe haber precedentes y esos precedentes los vamos a utilizar. Por supuesto. Lo vas a revisar. Por supuesto.
A ver, en los periódicos de la mañana de ayer decía al secretario de Hacienda le dieron un préstamo a una tasa, lo viste, ¿no? De Sí, 5 lo vi. punto y cacho, Sí. cuando el banco estaba dando 12.7. Sí. O sea, se ahorró una lana. Sí. ¿Eso es un conflicto de interés? ¿Eso? Nuevamente, el conflicto de interés se refleja ya en la relación del gobierno con el privado respecto de una obra específica. No entre Ese es el particulares. punto. No, porque Pues si tú me cualquiera quieres puede- prestar Claro, barato, si yo te quiero prestar y no te quiero cobrar interés, es una relación de particulares. ya. ¿Qué pasa ahora? Es que esos particulares concursaron obras del gobierno en donde la persona que hizo dicha transacción ahora es secretario. Muy bien. Puede haber conflicto de interés desde el punto de vista del marco vigente. La forma de detectarlo es revisando los procesos de concurso, de obra, de contratación pública y con base en eso se determina una conclusión. Y esa conclusión se sujetará al panel de expertos y el panel de expertos dirá es suficiente, es insuficiente y habrá recomendaciones seguramente. Ya. Y juicios también. Eso entiendo. en nuestro marco legal, en el que existe ahora. Así es. ¿Con estos 8 puntos incluidos o cómo? Sí, porque los 8 puntos son acciones que complementan cerrar espacios a los conflictos de interés. Entonces se comienza por una declaración por parte de los servidores públicos, por la evolución de simples principios de ética a protocolos de comportamiento, particularmente en las contrataciones públicas, a la certificación e identificación de los servidores públicos que están ligados con las contrataciones públicas en distintos grados, y otras medidas que pretenden complementar esto, como por ejemplo, impulsar de manera decidida la participación del sector privado en compartir reglas y también en establecer mecanismos de autorregulación expuestos al público. Entonces hay medidas adicionales a lo que es simplemente la investigación. Me queda clarísimo, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Tú serías de la idea de que este tipo de prácticas no se hicieran? Es decir, de que pues a lo mejor es un arreglo entre particulares, préstame una lana y préstame la barata y no, ¿tú serías de la idea de que no? Mira, porque se ve también mal, Virgilio. Son asuntos también que se presentan de manera circunstancial, son asuntos que muchas veces no se A mí me reflexionan queda claro, porque pero no se sabe qué es ¿qué lo que va a pasar suceder después? en el futuro. Claro, me y queda bueno, claro. Los juicios siempre sobre lo Es que son ha sumarios. sucedido. ¿Estás de acuerdo que son juicios sumarios? Bueno, la opinión pública de la hoy, opinión pública. La o sea, ya opinión es pública hoy juzga sumariamente. sumariamente. Sí, pero de lo que se trata es que con base, que ese juicio sumario sea una premisa para tener mejores instituciones y mejores reglas. A mi juicio esa es la forma de actuar o que debe tener un gobierno frente a un fenómeno inevitable como es el del juicio sumario de la opinión Y pública. para que no sea tan cuestionado todo, para que no pueda ser cuestionado, porque Es que en la el medida que gobierno- sea transparente, pues Es que, paralelo a los juicios sumarios, el gobierno ejecuta funciones, lleva a cabo acciones y debe generar confianza para hacerlo. Entonces, en ese sentido, tener mejores reglas lo estimula. claro. Ahora, lo que hará la Secretaría de la Función Pública son recomendaciones. Es Una vez que pasa por todo el proceso, hace una recomendación, ¿no? En realidad, ¿O es vinculatorio? Es interesante. Si hablamos de investigaciones, dependiendo de lo que se encuentre, entonces puede haber juicios, etcétera. Son pronunciamientos de carácter legal, no son recomendaciones. Las recomendaciones las va a hacer el panel de expertos con base en lo que haya encontrado. Ok. Y una vez que haga el panel de expertos esa recomendación, que procede. Dependerá de qué tipo de recomendaciones tenga, si es que las tiene. Ya. Si no las tiene, muy bien. Si sí las tiene, depende qué niveles y qué situaciones, y el debate público regresa de nueva cuenta. Ahora, yo te preguntaba hace un par de días, una mañana,
si te sentías cómodo haciendo esto. Y digo, yo supongo que debes de sentirte muy cómodo trabajando en la Secretaría de la Función Pública porque es en lo que has venido trabajando en los últimos años, ¿no? Me siento comprometido. Es distinto a sentirse cómodo. No, sí, me queda clarísimo. Pero a lo que voy es pues con esta encomienda de investígame a mí, a mi esposa y a mi secretario de Hacienda, nomás para empezar, ¿no? Comprometido. Esa es la palabra que puedo utilizar en términos de sensación personal. Comprometido con la sociedad. Claro, es un compromiso integral, ¿no? Es comprometido con la sociedad y comprometido con el gobierno también, porque es necesario dar resultados. Y resultados en ámbitos distintos, más amplios de este debate. Este es el más importante. Pero hay que dar otros resultados. Va a sentar las bases y va a ejemplificar lo que se tiene que hacer. Ese es el punto, claro. y va a haber un involucramiento más formal y más serio de distintos sectores que están opinando sobre este tema. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Cómo? Cuando me dices eso. Porque paralelamente a la labor que digamos, hace la oposición, va a estar desde luego opinando de manera permanente en el Congreso. Por supuesto que teniendo yo una actitud dialogante, seguramente platicaré con ellos. Claro, si ellos están dispuestos, desde luego, ¿no? Yo siempre estoy abierto, pero además involucrar al sector privado también, y a los académicos que muchos saben de este tema y que ya llevan muchos años viéndolo. Ya. Ahora, esto va a obligar también, digamos, a las diferentes instancias de gobierno, al legislativo, por ejemplo, a aprobar leyes que tienen que ver con esto, ¿no? Y que pues están ahí detenidas. Están detenidas, pero no han bajado de la prioridad de la agenda legislativa. Así se ve, así se tiene entendido, y es irreversible que vaya a haber algún resultado en algún momento por parte del Congreso también. ¿De qué te habla el hecho de que el presidente tome esta decisión, haga este nombramiento, eche a andar otra vez con todo lo que da la Secretaría de la Función Pública? De que entiende que este tema se ha convertido en una prioridad y de que es condición indispensable atenderlo primero con lo que tiene a la mano para no esperar a nadie y para no pretextar que hay obstáculos de alguien. Es con lo que se tiene a la mano, con las limitaciones del caso y con los juicios que se puedan hacer, pero si esto es lo que se tiene a la mano. Y es razonablemente bueno empezar por lo que se tiene. A mi juicio, eso tiene un valor, y el valor y de lo que habla es de que el presidente percibe que es una prioridad y una condición para generar confianza. Y que es una exigencia, ¿no?, de sus gobernantes. Siempre que hablamos de demanda, estamos hablando de exigencia. ¿Cómo te invita? ¿Cómo fue apenas hace unos días? ¿Te enteras? ¿Cómo estuvo? Es importante. Yo ya estaba en el gobierno. En la Secretaría de Economía. Exactamente. Era yo titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, llamada COFEMER, dentro de la Secretaría de Economía. Me llama el domingo y me dice que se aceptó el cargo y que va a hacer una serie de recomendaciones, y por supuesto le dije que sí. En esta vida profesional, de la vida del sector público, tiene esa dinámica. Se aceptan los cargos cuando son ofrecidos. Cada quien juzga, pero de entrada yo siempre acepto. Ya. ¿Te pareció? O sea, ¿de inmediato dijiste sí? Sí, claro. ¿Y los puntos los hicieron juntos? ¿Él ya los traía? ¿Cómo los trabajaron? Porque fue de domingo a Sí, de lunes. domingo a lunes. A lunes. Sí, de domingo a martes. A martes, perdón. Digamos, de lunes a martes, por el asunto del puente me exacto, confundo. no fue en domingo, No, fue el lunes. a martes. El lunes te llaman y ya el martes te dan el nombramiento. Exactamente. ¿Trabajaron juntos estos puntos? Insisto, tú has venido trabajando mucho tiempo. Sí, entonces... ya habíamos trabajado, y respecto a estas recomendaciones concretas hubo un encuentro, hubo un intercambio de opiniones, y con base en eso se tomaron decisiones. Y te dijo en corto, y de entrada quiero que se investiguen estos 3 casos. Sí, aquí están las recomendaciones, efectivamente, las acciones, sí. Ya, ¿y te pareció una buena idea desde ese momento? Claro que me pareció una buena idea, con lo que conlleva en términos de opinión pública y debate, lo entiendo, pero sí es una buena idea. Ya.
Tú con lo que me dices, me siento comprometido. Sí. ¿Con qué te comprometes? Me parece que eso es que le tiene que quedar muy claro a quienes nos ven esta noche, ¿no? Me comprometo a que primero, a que haya una actuación abierta y de permanente conocimiento por parte del público, de la sociedad y de todos. De lo que se esté haciendo, de lo que se esté investigando. De lo que se esté haciendo. Vas Claro, hay espacios de cierta confidencialidad, que pero no si son abordar. el caso, se dicen, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, que se vayan viendo las concreciones de ciertas acciones. Yo estoy comprometido con eso. Y desde luego, comprometido con el hecho de que todo lo que se vaya encontrando o todo lo que se vaya concluyendo vaya teniendo un siguiente capítulo que construya algo positivo con independencia de los juicios o los debates que pudiera haber. ¿Tú vas a estar dando información constantemente? Sí, porque son distintas medidas. Entonces no es solamente la investigación, sino que son otras medidas y desde luego todo será de conocimiento público. Y bueno, ese es el compromiso, supongo, número uno, ¿no? Claro. De actuar con absoluta... Sí, sin ningún problema en ese sentido. ¿No hay un conflicto de intereses No, en el caso tuyo? ninguno, porque estoy apegado a reglas que ya existen y al revés, estoy obligado y rindo cuentas ante otros. No existe conflicto de interés. No hay forma. Y no hay forma porque todo está en el caso específico de la obra, del arrendamiento, del contrato, no en la relación personal. Ya. ¿Cuánto sabes tú de estos casos hoy por hoy? Estoy apenas adentrándome y además lo quiero hacer con todo detalle, como empezando de nuevo. Ya. ¿Cuándo empezarás a nombrar a este grupo de expertos que van a trabajar junto Es una pregunta contigo? recurrente, habrá una reflexión en relación con ello y es importante. El panel de expertos inicia su participación a partir de la resolución. ¿Por qué? Porque es importante que la autoridad trabaje, vea y que luego sea juzgada. Ah, ok. Entonces no hay prisa por nombrar al grupo de expertos. No, pero se considera la demanda de la opinión pública Sí, claro, y se pondera. claro. Pero es Sí. hasta que tú concluyas, Sí, en digamos, términos hasta de- que tengas una resolución. Sí, puede ser en ese momento. Porque es tu resolución la que pasa por el grupo de expertos. Exactamente, sí, Ya. así es. ¿Se hará de fácil acceso al público todo esto? Siempre en el gobierno hoy en día hay un compromiso permanente. Siempre manejar el lenguaje técnico, riguroso, formal, que hace referencia a reglas, a normas, a hechos, a circunstancias, a prácticas. Y siempre el lenguaje público, el lenguaje entendible. Es una práctica básica de comunicación que no siempre un gobierno es exitoso en lograrla, pero es deber procurarla. De lo que hay ahorita, del marco normativo, el regulatorio que hay hoy en este tema de conflicto de intereses, ¿qué harías más amplio, Virgilio? ¿Qué propondrías, pues? Ya está en las los medidas, estas de 8 alguna puntos. manera anunciado qué es lo que se tiene que proponer. Y lo que se tiene que proponer y ver son los pasos, son las relaciones de los servidores públicos hacia el pasado. A ver, ¿los revisamos? Claro. Los puntos. Claro A ver, que sí, con gusto. Dice, la primera medida es para que a partir de mayo de este año los funcionarios públicos entreguen junto con su declaración patrimonial una lista de posibles conflictos de interés o lo harán en el momento que consideren que este supuesto se pudiera presentar. Bien. A ver. Hoy los funcionarios cuando perciben que hay conflicto de interés se excusan. Okay. Entonces está incluido en la medida que eso obviamente queda reiterado. Pero las declaraciones patrimoniales se amplían para que incluyan formatos vinculados con reporte de vínculos del pasado con el sector privado y en ese momento que haya un pronunciamiento del servidor público si hay conflicto de interés o no y se sujeta a lo que es la siguiente medida. Que dice,
La segunda consiste en que la Secretaría de la Función Pública, o sea, tú, va a crear una unidad especializada de ética y prevención de conflictos de interés que permeará en todos los comités de ética de las dependencias públicas. Hoy ya existen los comités de ética. En todas las dependencias públicas. Sí, por una reforma que se hizo durante el gobierno del presidente Fox. Como tú ves, van escalando plataformas. Va escalando. Entonces ahora los comités necesitan alguien que los coordine y esos comités son los que van a determinar si hay conflicto de interés o no. Y las determinaciones de los comités también son impugnables. Ya, porque no puede ser a discreción, ¿no? Pues no tengo conflicto de interés, pues... Exacto. Entonces, de eso se trata, de que intervengan otras personas y lo digan. Ok. Luego, establecer reglas de integridad para el ejercicio de los funcionarios públicos, incluyendo un protocolo de actuación para cerrar márgenes a la discrecionalidad en la interpretación de las normas. Es la tercera acción anunciada por el presidente. Claro, es que aquí cada quien las puede interpretar como quiere. Se trata de tener supuestos cada vez más claros, porque lo que hay hoy son códigos de ética con principios. Ahora se trata de que haya protocolos, o sea, pasos a seguir para evitar situaciones de penetración indebida de situaciones o de intereses. Sí. Cuarta acción, se van a establecer protocolos de contacto entre contratistas y funcionarios públicos encargados de decidir sobre contrataciones, vigencias y permisos otorgados por el gobierno federal. Esto quiere decir, Sí, y es ¿qué una quiere decir? buena práctica, lo que se llama buena práctica o una práctica contemporánea en el mundo, esto implica que vas a establecer bajo qué condiciones, en qué lugares, con qué reporte, puedes ver a los proveedores o a los posibles contratistas del gobierno. Ya no puede ser en cualquier lugar o en cualquier lado. O sea, vámonos a tomar un café y... Tiene que ser reportado si tuviste un encuentro. Ah, ok. Y tiene que ser en la oficina, desde luego. Está bien, ¿no? Sí ha ayudado. En el mundo ha ayudado en general esa práctica. Son buenos modelos que hay que seguir, ¿no? Son Digo, buenas que prácticas, son por buenas eso hoy está prácticas. tan en boga ese término, buenas prácticas. Buenas prácticas. Sí. Quinta medida. Con un plazo máximo de abril de este año, es decir, en un par de meses, cada dependencia pública identifique y clasifique el nivel de responsabilidad pública de cada uno de los funcionarios que intervienen en las decisiones, mientras que la Secretaría de la Función Pública va a integrar un directorio con los datos de todos ellos, además de certificarlos oficialmente. Lo habíamos comentado, se trata de tener un catálogo de todos los servidores públicos que van interviniendo en la decisión de adjudicar o de dar ganadores en concursos específicos donde participen privados. Ya. Ahora, puedes no aparecer, ¿no? Vamos, no firmas un contrato, no lo ves, no ves un comercio, pero dices, ahí te encargo. Vamos a ver. ¿Cómo se evita eso, Virgil? Específica, es exactamente lo mismo, depende cómo esté delegada la función. Entonces, este punto forma parte de ese debate, el que estás poniendo en la mesa. Sí, es esto que te digo, ¿no? Sí. Pues ahí no voy a firmar, yo no lo veo, pero ahí te encargo. Sin embargo, es importante, también el que firma se compromete, y es lo mismo, a pesar de que es subordinado, está comprometido por ley. Sí, ya me queda claro. Entonces, eso es muy importante. Está comprometido por ley, porque es subordinado, casi. Digo, es decir, pues eres un funcionario público y estás comprometido. Porque se van delegando las funciones y mientras más se delegan, más situaciones de detalle tienes que ver como funcionario público. Claro, ok. Luego, la sexta acción se enfoca en acelerar la implementación de la ventanilla única federal a nivel nacional, para lo cual este mismo martes se publicará un decreto en donde se establecen los procedimientos para presentar documentación en formato digital a través del portal www.gov.mx. Esto es muy interesante. Es tanta la información pública que hay que es difícil luego que el propio gobierno diga qué es lo que existe. Y el gobierno tiene cuestiones valiosas y nadie lo sabe. El gobierno registra todos los trámites del gobierno federal. Los registra en COFEMER. Son 4.703 trámites federales. No se incluyen los tributarios ni los médicos porque una ley establece que no. Todo es debatible, ya sabes, pero así está. Okay.
4,703 trámites. Esos trámites son medidos, costeados, se recomiendan su mejora y una vez que son mejorados pasarán a esta plataforma para efectos de que en esta plataforma digital se construya un ambiente amigable para nosotros las personas y que podamos hacer los trámites en línea. Ya. De eso se trata. Se busca disminuir el contacto entre los funcionarios públicos, los interesados en obtener contratos. Séptima acción, se va a ampliar la lista pública de proveedores del gobierno federal sancionados por la administración pública, en la que se van a agregar más detalles sobre las causas que dieron origen a la sanción. Okay. Sí, es parte de Ser la más exposición claros pública. Ok. Y se van a ampliar los mecanismos de colaboración con la iniciativa privada en el combate a la corrupción mediante convenios específicos con las cámaras empresariales de acuerdo con la 8ª acción ejecutiva. Ya lo habíamos platicado, es importante la interacción con el sector privado porque ellos complementan con mecanismos de autorregulación y también protocolos de ética en el comportamiento de los privados frente al sector público. También es importante. Ya. Y la última consiste en esto, que la Secretaría de la Función Pública va a investigar si hubo o no conflicto de interés en la compraventa de inmuebles a nombre del presidente Enrique Peña Nieto, de su esposa Angélica Rivera, el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso. ¿Cuál pudiera ser un conflicto de interés en el contrato de compraventa? En realidad es al revés. Viendo qué pasó en la obra, se puede inferir Sí, hay un conflicto de interés, claro, porque en el contrato en sí mismo no porque encuentras. el contrato es una relación entre privados y la ahí verdad, no encuentras ningún conflicto de interés. Y la verdad no se sabía ni que el presidente Peña iba a ser presidente, ni que el secretario Videgaray iba a ser secretario. Eso objetivamente hablando. Sí, me queda claro. Finalmente te pregunto lo siguiente. Hay quien piensa que pues esto es temporal, que tu paso por ahí es temporal, que la secretaría, que la vida de la secretaría va a ser muy breve. ¿Coincides? Justamente por lo que hemos hablado antes de... El presidente en el momento de darle prioridad al tema y de establecer medidas que tengan que ser ejecutadas por la Secretaría de la Función Pública, está diciendo que esta Secretaría va a permanecer y además tiene el deber de ser fortalecida en sus estructuras y en su funcionamiento. Ya. ¿Te parece un buen inicio para todo este tema que es complicado y que tanto daño hace y ha hecho? Es un inicio necesario y reitero, es el inicio con lo que el presidente tiene en las manos. Ya. Virgilio, muchas gracias. Gracias, Adela, gracias. como siempre. No, y hasta la próxima. Estaremos dando lata entonces. No es lata, es un placer. Gracias, Virgilio. Gracias.